Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la primera clase de JavaScript. En esta clase vamos a aprender JavaScript desde cero. JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados, en el mundo, pero para poder entenderlo primero tenemos que ver de qué se trata, ¿sí? Cuando diseñamos una página web, encontramos como tres lenguajes principales. Uno es HTML, que me proporciona la estructura de una página web. Después tenemos CSS, que me da el estilo, el diseño. Ahí puedo modificar los colores, el tamaño de letra, todo lo que tenga que ver con el diseño. Y después tenemos JavaScript o JS, que tiene que ver con las funciones de una página. Si yo quiero que mi página haga algo, realice algún proceso, voy a tener que utilizar sí o sí JavaScript. Entonces vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar JavaScript en una página web. Bien, para utilizar JavaScript tenemos dos formas. La primera es incluir JavaScript dentro del HTML. ¿Cómo lo incluimos? Bueno, poniendo simplemente la etiqueta script. Y dentro de la etiqueta script puedo empezar a escribir el código de JavaScript. Esta sería la primera opción, ¿no? Incluir el JavaScript o el JS, incluirlo dentro de el propio HTML. Esa sería una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es hacer un archivo por separado de JavaScript. ¿Cómo sería eso? Entonces, creo un nuevo archivo, podemos salvar como ese archivo nuevo que creamos y vamos a poner un nombre, por ejemplo, le vamos a poner funciones.js. Los archivos de JavaScript tienen una extensión con las letras JS de JavaScript, ¿no? Y el HTML es, por ejemplo, en este caso tenemos index.html. Vamos a guardar funciones.js para que se dé cuenta, determine que es un archivo de JavaScript. Ustedes se fijan acá en su LaTeX, dice que estoy trabajando con JavaScript, ¿no? Acá, si pueden leerlo acá abajo, dice JavaScript. Bien, entonces una vez que creé el archivo funciones.js, vamos al index y en vez de poner el JavaScript acá adentro, vamos a poner script, como habíamos puesto hace un rato, script, y acá voy a poner src, y acá dentro, entre las comillas, voy a poner el nombre del archivo en JS que habíamos creado. Entonces ponemos funciones.js. Es importante tener en cuenta que JavaScript destaca, por así decirlo, las mayúsculas de las minúsculas y los espacios. Entonces, a la hora de poner un nombre, recuerden que si yo pongo funciones con S mayúscula y acá lo puse con S minúscula, no me lo va a tomar. Y si puse espacio, tampoco va a generar, puede ser que me genere problemas. Bien, estas serían las dos formas de incluir JavaScript en nuestra página web. Bien, supongamos que en esta página nosotros pusimos un título que se llama H1 y ponemos mi primer página web, ¿sí? Mi primera página web. Y al último de todo esto que puse de mi diseño de mi página, puse el link para direccionar a funciones JS. ¿Hay alguna diferencia si pongo el script acá a lo último o lo pongo primero? Sí, hay una diferencia. La diferencia es que si yo pongo el link de JS primero se me va a ejecutar las funciones y luego se me va a cargar la página. En cambio, si yo lo pongo último, se me va a cargar toda la página con su estructura y con su diseño y último se me cargan las funciones o procesos que yo puse en mi página web. Por eso es importante tener en cuenta dónde vamos a ubicar el link para linkear con nuestro archivo JS. Recomiendo ponerlo al final de todo en la página. Bien, vamos a empezar a programar algo en JS. Lo primero que podemos empezar a ver es cómo poner comentarios. ¿Qué es un comentario? Un comentario es una línea de código que
es básicamente eso, ¿no? Es comentar algo del código. Supóngase que yo realicé alguna actividad o hice alguna línea de código y quiero después recordar de qué se trataba esa línea de código o qué hacía esa línea de código, entonces se comenta el código. ¿Cómo se puede comentar? Se ponen dos barras y ahí se pone un comentario. Comentario. ¿Sí? Las dos barras me indican que lo que sigue es un comentario y que el procesador de internet no lo va a tomar en cuenta, no lo va a tener en cuenta. Puedo decir que yo tengo un comentario mucho más largo que me ocupa mucho más espacio o quiero explicar mucho más mi código y esa explicación lleva más líneas de espacio o va a ocupar mucho espacio. ¿Sí? Comentario 2, comentario 3, comentario 4. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo de la siguiente forma. Vamos a poner barra, asterisco, pongo todo el comentario que yo quiero, no importa que ocupe varias líneas de código, varias líneas de código, y lo cierro con asterisco barra. Esto me indica que el comentario comienza acá y termina acá. Ahora vamos a trabajar con variables. ¿Qué es una variable? Es un espacio que reservamos en la memoria para guardar un dato. ¿Cómo guardamos ese dato? Bien, lo primero es poniéndole un nombre a esa variable. Ese nombre que le ponemos a la variable tiene que ser un nombre significativo. Si yo voy a guardar una dirección, es casi obvio que esa variable se tendría que llamar dirección y no Pepito, por ejemplo. Porque si el código lo ve otra persona, que entienda que en esa variable se va a guardar una dirección. En cambio, si yo guardo una edad, lo lógico sería que esta variable se llame edad. Bien, ¿cómo se reservan los espacios en la memoria? A través de la siguiente instrucción. Var y el nombre de la variable. Por ejemplo, dirección. En este caso, reservé un espacio en la memoria que va a tener un nombre llamado dirección. Después lo voy a poder utilizar para guardar algún dato en esa dirección. Entonces yo quiero, acá creé la variable, la declaré y ahora la voy a utilizar. Voy a poner dirección igual a, entre comillas, Castelli 546. Ahora la dirección, la variable que llamaba dirección, yo a esa variable le guardé un dato que es Castelli 546. Entonces la próxima vez que yo quiera recuperar el dato, voy a llamar a la variable dirección y voy a poder mostrar el dato que estaba guardada en dirección. Bien, ¿existen otras formas de declarar variables? Sí. Se puede declarar una variable a través de let dirección y funciona exactamente de la misma forma que va. Solamente que la instrucción let es una instrucción que se utiliza más actualmente. Puede pasar que no necesite también declarar lo que llamamos constantes. ¿Cómo se declaran las constantes? Por ejemplo, const y le doy el nombre a la constante. Por ejemplo, IVA. ¿Sí? IVA. ¿Por qué le puse IVA? Bueno, porque el IVA es un valor constante, por lo menos en Argentina es un valor constante del 21% en algunas compras que se le hace a los productos. Entonces,
siempre ese valor va a ser 21%, entonces en ese caso, en vez de utilizar una variable que va a cambiar, voy a utilizar una constante, es decir, una variable que va a tener un valor constante. Después de declarar las variables, lo que podemos tender a hacer, o quizás queramos hacer, es realizar operaciones matemáticas. Supongamos que estoy calculando algún precio, haciendo alguna operación que necesita alguna operación matemática, entonces también lo puedo hacer con las variables. Vamos a ver algún ejemplo. Supóngase que tengo que sumar dos valores, entonces vamos a declarar una variable que se llame número 1, y esa variable le voy a asignar un valor, por ejemplo el 12. Después voy a crear otra variable, se va a llamar número 2, y le asigne o le guarde otro valor que por ejemplo es el número 3. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es sumar esos dos números. Entonces voy a hacer let, voy a declarar otra variable que se va a llamar resultado, y en esta variable que se llama resultado voy a hacer una operación matemática. Por ejemplo, sumar el número 1 más el número 2. Bien. Acá tenemos que tener una atención particular. ¿Por qué? Porque el más puede funcionar como, puede tener dos funciones. La primera es la de sumar números, es decir, si yo hago 12 más 13, puedo obtener como resultado el número 15, el número 25, es decir, me lo suma matemáticamente. Pero también puede pasar que el signo más no me sume los números, sino que me los una o los concatene, es decir, que en vez de darme como resultado 25, me dé como resultado 12, 13, es decir, 1213. Me une el número 12 con el número 13 y me da este resultado. ¿Qué puedo hacer para que no suceda eso? Bueno, puedo hacer lo siguiente. Lo primero es sacar las comillas, porque al ponerle comillas puede ser que me esté tomando como un valor alfanumérico, y acá al no ponerle comillas me los tome como una variable numérica. Eso puede ser por un lado. O puedo transformar estas variables en valores enteros. ¿Cómo se transforma? Bueno, lo pongo entre paréntesis y pongo parse int, ¿sí? Parse int. Y esta instrucción me transforma el número que yo tengo guardado acá en un valor numérico. Bien, ¿para qué entonces, repasando, para qué utilizo parseInt? Para transformar el valor que yo guardé en número 1 para transformarlo en un valor numérico. Y al transformarlo en un valor numérico, la suma no va a funcionar como una unión, sino como una suma matemática, es decir, para obtener el resultado que yo quería, que era 25. Entonces, transformamos las dos variables que estoy usando en valores numéricos. Eso es para la suma, porque la suma tiene esas dos funciones o esas dos formas de funcionar, pero para las otras operaciones matemáticas no tengo tanto problema, porque funcionan de una sola forma. Entonces yo quiero multiplicar el número 1 por el número 2, simplemente pongo ahí y me va a dar como resultado la operación de 12 por 13, me va a dar cuánto da 12 por 13. Y así puedo hacer la resta y la división de otras operaciones. Supongan ahora que quiero mostrarle al usuario el resultado de la suma entre el número 1 y el número 2. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, una forma de hacerlo es a través de alert. Alert es una ventana emergente, es una notificación que le aparece al usuario cuando se inicia la página, cuando se entra a la página. Entonces vamos a probar cómo funciona. Por ejemplo, si yo pongo hola, entre comillas,
guardamos los cambios, voy al index, ejecuto la página o la abro. Acá vemos que me aparece esta notificación que dice, esta página dice hola, y si yo pongo aceptar, ahí se termina de cargar mi página. Ahora vamos a ver lo que explicaba recién. Supóngase que quiero mostrar el resultado. Vamos a mostrar resultado, la variable, es decir, el contenido de la variable. Yo acá no lo pongo entre comillas porque es una variable, entonces voy a mostrar el contenido de la variable resultado. Supuestamente me tiene que mostrar 25. Vamos a ver si es así, si me muestra el número 25 y ahí me muestra el número 25. Vamos a ir a aceptar. Vamos a probar ahora sacándole el parseInt para ver cómo me lo muestra sin esto. Vamos a recargar de nuevo la página. Bien, me lo sigue mostrando como 25 porque las variables, ¿se acuerdan que las declaramos y le pusimos solamente el número sin comillas? Pero vamos a probar ahora qué pasa si les pongo las comillas. Vamos a ver qué me muestra el resultado. Dijimos que supuestamente me va a mostrar 1213. Vamos a ver qué pasa en este caso. Bien, acá me lo está concatenando, es decir, me está uniendo 12 y 3. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño cambio a nuestro programa que estamos haciendo de sumar dos números. Vamos a borrar esta línea de código que no me sirve por ahora. Y quiero que sea el usuario el que ingrese los números que voy a sumar. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, primero le vamos a borrar acá los números que le asigné a número 1 y número 2. Es decir, por ahora van a estar vacíos. Bien, yo quiero que sea el usuario el que me dé cuál es el número 1 y cuál es el número 2. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Bien, lo voy a poder hacer mediante la instrucción prompt. Prompt es muy parecido a ALER, es una ventana emergente, pero con una particularidad. Me permite o le permite al usuario ingresar un valor. Entonces yo acá le voy a poner ingrese un número. Bien, el usuario va a ingresar un número, pero yo quiero que ese número se guarde en algún lugar. ¿Dónde lo voy a guardar? Bueno, lo voy a guardar en la primera variable, es decir, lo voy a guardar en número 1. Entonces acá adelante voy a poner número 1 igual a prompt ingrese un número. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el número 2. Voy a poner número 2 igual prompt ingrese otro número. Bien, entonces de esta forma tenemos que es el usuario el que está ingresando los números. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, yo quiero que me ingrese dos números. Acá ven que dice, esta página dice ingrese un número. Vamos a poner 10, aceptar. Y ahora me dice ingrese otro número, vamos a poner 5. Me tendría que aparecer 15, sí, pero recuerden que no le pusimos parseInt, es decir, no transformamos los datos, no transformamos a los datos a numéricos. Entonces vamos a ir a nuestro programa, ¿sí? Y acá puedo hacer lo siguiente, transformar estos valores que me está ingresando, que son números, transformarlos a numéricos. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Se pone parseInt, ¿sí? parseInt, y acá también. De nuevo lo pongo entre paréntesis y adelante le pongo parseInt. De esta forma voy a tener que los datos que me ingresen van a ser datos numéricos y no alfanuméricos, por lo que se tendrían que sumar y no concatenar. Vamos a ver si esto es así. Entonces vamos a ingresar de nuevo 10, vamos a ingresar 5 y si lo hicimos bien me tendría que dar 15. En este caso, ahora sí, me lo suma y me da como resultado 15. Bien,
ya probamos cómo utilizar el prompt, ¿sí? Probamos cómo utilizar el alert y ahora vamos a probar cómo utilizar la consola del navegador. ¿Qué es la consola del navegador? La consola del navegador es un lugar que me va a poder permitir trabajar con, chequear algunas, por ejemplo, supónganse que quiero chequear cuál es el resultado, pero no quiero mostrarlo por pantalla, lo voy a mostrar por consola. ¿Cómo se pone? Se pone console.log, console.log, y entre paréntesis pongo, por ejemplo, resultado. Entonces vamos a guardar los cambios y mediante esta instrucción voy a mostrar el resultado, es decir, la suma de los dos números por consola. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a poner 12 más 14, me da 26. Voy a poner aceptar. ¿Y dónde está la consola? Para ver la consola tengo que poner inspeccionar. Vamos a inspeccionar la página. Voy acá donde dice console y acá me aparece el número 26. Esto me va a servir para ir chequeando procesos, datos, que quiero ver qué está pasando con ellos, pero no quiero mostrarlo a través de una ventana emergente, lo puedo mostrar a través de la consola. En este caso estoy mostrando el número 26. Supónganse que puedo ponerle también el resultado es, y acá voy a poner más y van a ver la diferencia. ¿Sí? Acá, ¿por qué pongo? El resultado es, me va a salir esta frase y al lado de esa frase, pegado, me va a aparecer el resultado. No me lo va a sumar porque ahora estoy usando el signo más como una concatenación. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a actualizar la página. Entonces pongamos 13 más 11. El resultado es 24 y vamos a ver que aparece en la consola. Vamos a guardar los cambios. De nuevo, 12, 12, 24 y acá aparece el resultado es 24. Esto lo estoy mostrando por consola, para mostrar datos por consola. Bueno, esto es todo por hoy.